Buenos días a todos. Hoy les voy a presentar un manual de montaje de vía nueva en balasto. Aquí voy a incluir lo que son fases, procesos constructivos de montaje de vía, tanto las maquinarias y los medios necesarios. Formas de montaje de vía en balasto. Habitualmente existen dos formas de montaje de vía en balasto. La primera es tendido de vía sobre balasto mediante una vía auxiliar montada en paralelo, y la segunda es tendido de vía mediante parejas premontadas. Esto es en caso donde es conveniente un avance sobre la línea ya tendida. En este manual solo se mencionará el montaje con vía auxiliar. Medios necesarios. Los medios necesarios que vamos a mencionar en este manual son, por ejemplo, el equipo de topografía, con los aparatos de topografía necesarios, estación, GPS, regla de peralte y carro GPS de datos para el replanteo previo, posterior seguimiento de ejecución y toma de datos de la obra una vez ejecutada. Los siguientes son los equipos preventivos de seguridad, calidad y medio ambiente, que se encargarán de velar por la seguridad, salud y medio ambiente a través de los medios y conocimientos necesarios, como su nombre indica, para conseguir una ejecución sin incidentes y la de mejor calidad posible. Los siguientes son los equipos de ejecución directa, como el personal de mano de obra a pie de ejecución, y el equipo de ejecución indirecta, como son jefe de producción, encargado, personal de gestión y suministro de materiales, departamento de compras y contratación, y por último, para ajustes y modificaciones, la oficina técnica. Ahora vamos a mencionar toda la maquinaria necesaria para dichas operaciones. En primer lugar, la extendedora de balasto, una máquina de cadenas que mediante un tornillo sin fin reparte uniformemente la primera capa de balasto sobre la plataforma. En caso de su ausencia, pues necesitaremos una motoniveladora, que es una máquina con una larga hoja metálica transversal que está empleada para nivelar terrenos y habitualmente con sistemas de seguimiento láser o el GPS. La siguiente es Vallacar, que suele ser una retroexcavadora normal y corriente de neumáticos con un aparato especial llamado diploris para su circulación también sobre la vía ferroviaria, que no suele pasar entre 20 y 40 km/h como máximo. El siguiente es el tren carrilero, que es un tren que transporta los carriles mediante unos pórticos o brazos largos. En la parte trasera extiende con los brazos largos en la parte trasera, extiende el carril y lo posiciona en la zona deseada. Siguiente es la posicionadora de carriles. Se utiliza para colocar el carril sobre la traviesa y para su posterior embridado. La siguiente máquina que necesitaremos, una tolva de balasto, que es una serie de vagones que transportan el material y mediante una trampilla en su parte inferior vierte y regula la cantidad de distribución cuando ya se han colocado las traviesas y los carriles. Envía normalmente para el segundo extendido de balasto. La bateadora, niveladora, alineadora es una misma máquina que dispone de bates vibrantes que se introducen en la capa de balasto y lo vibran energéticamente bajo las traviesas, también llamados dormientes, de la vía ya montada. Para los desvíos y aparatos de vía se suele utilizar otra bateadora especial que tiene 4 brazos de haber de 8. La perforadora de balasto es una máquina de 3 arrados, de 3 cuchillas y un cepillo que se utiliza para limpiar el balasto que sobra de la superficie de las traviesas. Los estabilizadores de balasto,
que es una máquina con un grupo de estabilización que presiona los ambos carriles y vibradores de masas excéntricas generan una vibración horizontal en direcciones transversal a la vía ya montada para mejorar su ajuste de la misma. Equipos de soldar. Existen dos tipos de equipos de soldar, aluminotérmica y electrosoldable. El equipo de la soldadura aluminotérmica es un molde termoresistente y la soldadura eléctrica, llamada de chisporroteo, es un tren especial que funde los carriles por la inducción eléctrica. Tronzadora de carril. Sirve para corte de carril en obra en los puntos necesarios. Suelen ser neumáticas o de combustible líquido y según el tipo serán de hoja o de disco. Clavadora de carril. Es la máquina para el clavado o desclavado de todo tipo de sujeciones de vía. Habitualmente es para uso de clavado, atornillado, como lo podemos llamar, para temas de traviesas de hormigón. Pórtico ferroviario. Es un equipo de trabajo con una estructura en forma de pórtico para deslizar parejas de carriles en diferentes direcciones. Puede funcionar en el sentido de circulación de la vía con diploris o transversalmente con orugas con una velocidad muy lenta. Curvadora de carril. Es una máquina de deformación plástica en frío para dar ángulo deseado al carril que mediante rodeos con la forma del carril dan la forma deseada. Vamos a proceder con la ejecución de la vía. La primera operación para la ejecución es el extendido de la primera capa de balasto. La descarga de la primera capa de balasto, también llamada lecho de balasto, se realiza en una extendedora que realiza un surco en el centro del lugar donde irán colocadas las traviesas, evitando que se partan por el efecto de tracción, o en caso de que no disponemos de tal máquina, podríamos utilizar una motoniveladora que debes de tener cuidado de ejecutar el dicho surco con mucha precisión. Las dos máquinas serán alimentadas de la misma manera mediante camiones desde el final hacia la zona del acopio del balasto para evitar pasar por el balasto ya extendido y perjudicarlo. La siguiente operación es el montaje de la vía auxiliar. Para el montaje de la vía definitiva, previamente necesitaremos montar una vía auxiliar que nos servirá para el tren carrilero o posicionamiento de traviesas. Estas parillas ya premontadas se posicionan con una retroexcavadora de cadenas para no marcar sobre el balasto o en su ausencia con una retro de ruedas o una vallacar. Esta vía está formada por traviesas habitualmente de madera y carriles más ligeros de 54 o 45 kilos y cupón de 54 o 45 kilos hacia la vía definitiva, que servirán de enlace con el carril definitivo. Todos los materiales que vamos a utilizar son de segundo uso. Esta vía se fabrica en tramos de 18 metros y separación de las traviesas de 80 centímetros aproximadamente, más de la separación habitual que es de 60 centímetros. Esta separación está aumentada para aligerar la vía. Descarga de carril, posicionado y levante de vía. Mediante un tren carrilero, habitualmente que nos caben 30 varas largas, compuesto de carril soldado anteriormente en taller. Soldamos 16 carriles por 18 metros y alcanzamos una longitud de 288 metros de longitud de cada vara y 30 varas en total que nos caben en el tren carrilero se descargan en la vía definitiva con una velocidad no superior a 5 km por hora, dejando espacio para que puedan entrar las traviesas en el carril. Se acuñala bien la
el carril descargado, ya que posteriormente por los dichos carriles van a circular los pórticos. Siguiente proceso es el posicionamiento de las traviesas. En caso de que ya tenemos las traviesas repartidas por la traza mediante una vallacar, una retroexcavadora de cadenas, se posicionan las traviesas a la vía definitiva o mediante los pórticos que circulan por el carril definitivo que ya hemos acuñalado previamente estabilizado, se suministran del acopio mediante plataformas y se posicionan a la vía definitiva. Avance de la vía auxiliar. Una vez terminado el posicionamiento de traviesas, ya no necesitamos la vía auxiliar y procedemos al levante y desplazamiento, el avance, para que podamos repetir esta operación más adelante continuamente. Dicha operación se ejecuta mediante pórticos de vía o una retroexcavadora con el útil con tal fin, o vallacar según la disponibilidad que tenemos en obra. Siguiente operación es levante, posicionamiento y apriete de los carriles. Procedemos mediante la posicionadora del carril a la subida del carril sobre las traviesas, que llevan colocados las sujeciones con un par de apriete entre 120 y 150 Nm para fijar el carril. Dicha máquina levanta y posiciona el carril dentro de la sujeción. Una vez posicionado el carril, procedemos al apriete del carril mediante una clavadora habitualmente hidráulica o mecánica autopropulsada. Extendido de la segunda capa de balasto. Con la primera capa de balasto se nos han quedado un espesor de 15 centímetros aproximadamente. Ya que tenemos la vía montada y apretada, procedemos al vertido de la segunda capa de balasto mediante tolvas abiertas de 40 metros cúbicos y descarga por fondo mediante trampilla con una regla que regula el nivel del balasto. Vamos a proceder con la primera nivelación llamada primer bateo. Ya que están todos los materiales de la vía, necesitamos levantar la vía y ponerla en su sitio, que mediante esta operación de primer bateo colocamos el carril en planta y alzado. Para la ejecución del bateo, nivelación y alineación se utiliza una sola máquina. Generalmente cuando bateamos lo que estamos haciendo es levantar la vía, introducir los bates y vibrar, y así creamos un apoyo estable compactando el balasto que existe en la parte inferior de la traviesa. La nivelación se realiza longitudinalmente para corregir el perfil longitudinal y transversalmente para dotar a la vía del peralte necesario. Conseguimos corregir diferentes efectos que existen en el trazado en planta con esta operación. Ahora vamos a proceder con la estabilización dinámica. Es un proceso de vibrado superficial que consigue que la vía aumente su durabilidad, permitiendo además que se puede circular a la máxima velocidad permitida. Este proceso se ejecuta después del bateo y antes de la puesta en servicio de la vía también, simulando mediante vibraciones que han pasado 100.000 toneladas por ella, y de esta manera nos ahorraría mucho tiempo y dinero. Soldadura de carril. El siguiente proceso es la aplicación de soldadura, que suelen ser de dos tipos. Soldadura aluminotérmica se realiza mediante un molde refractario colocado en los extremos de los carriles a unir, dentro de lo cual se vierte el hierro fundido a 2000 grados Celsius hasta que salga por el rebozadero llamado pipa,
es necesario el precalentamiento de carril y visiblemente se ve peor el acabado. La otra es la soldadura eléctrica a tope, también llamada por chisporroteo. Es más complejo y fiable. Este sistema garantiza las mejores condiciones metalúrgicas en la unión soldada. Tiene un gran rendimiento de soldadura in situ. Dicho equipo incorpora una lijadora de carril que garantiza el perfecto acabado. Ahora vamos a proceder con la segunda estabilización dinámica y perfilado previo. La ejecución de la segunda estabilización dinámica es igual que la primera y es un proceso repetitivo. El perfilado previo se realiza en 3 pasadas para perfilar y regular el balasto de la vía. Además, mediante un cepillo limpiamos el balasto que sobra de la superficie de las traviesas. Los últimos modelos incorporan una tolva para recoger el balasto que sobra y poder reutilizarlo en zonas donde este está escaso o necesario. Posteriormente procedemos a la ejecución de la segunda nivelación y a la tercera estabilización dinámica. Dichas operaciones se hacen repitiendo las operaciones anteriores de nivelación mediante la bateadora y posterior pasada con la estabilizador dinámico. En esta fase es necesario comprobar los parámetros de la vía, alineación, ancho, etc. Utilizamos vehículo de auscultación geométrica. Siguiente proceso de la liberación de tensiones. Es necesaria para evitar el desplazamiento longitudinal del carril que produce la dilatación por los diferentes cambios de temperaturas. Las tensiones del apriete y soldaduras que producirán pandeo y serpenteo del carril por el exceso de la compresión de algunos puntos. Consiste en tomar la temperatura del carril en distintas horas del día durante un tiempo y después, según los resultados, se realiza liberación de tensiones que pueden ser de 3 tipos. La primera, por tracción del carril, se obtiene mediante tensores puestos a los extremos que según los datos obtenidos se aplican las tensiones y se fijan las sujeciones a la vía. La segunda, por calentamiento solar, deja que el carril se contraiga o dilate libremente por las acciones del sol hasta alcanzar la temperatura deseada, en cuyo momento se fija a las traviesas. Y la tercera es por calentamiento artificial. Es más costoso y solo se aplica en los casos imprescindibles. Colocación de aparatos de vía. Es un proceso de colocaciones complejo y exige mucha precisión. Los aparatos de vía permiten los adelantamientos o la posibilidad que ofrece rutas alternativas pasando de una vía en otra. El primero es un desvío sencillo, permite el paso de la circulación por una vía y otra. La primera recibe el nombre de la vía directa y la segunda de la vía desviada. El otro es el escape diagonal, es cuando tenemos 2 vías en paralelo, compuesto por 2 desvíos sencillos colocados sobre vías contiguas en el sentido opuesto y de tal forma que sus vías desviadas se encuentran en prolongación una de otra. Y el tercero, doble diagonal o llamado bretelle, son 2 escapes diagonales de diferentes manos superpuestas, contando con su zona singular en la parte central, donde tiene lugar la intersección de las 2 vías desviadas. Curvado de carril. El curvado de carril es un proceso en zona de entradas o salidas de zona de talleres o cocheras, donde el radio de giro es muy inferior para que el carril pueda doblarse por sí mismo. Esto genera la necesidad de la máquina llamada curvadora de riel, que habitualmente es de combustión y así permite su movilidad y libertad
de trabajo en campo. Consiste en una máquina con 6 o 8 rodillos en dos líneas que entre sí se posiciona el carril deslizándole, le dan la curva deseada. Cortes de carril. Los cortes de carril son necesarios. Hay dos tipos de máquinas de corte. La primera es una hoja de corte tipo sierra, siendo una operación de bajo ruido y un corte preciso, que permite ser controlada hidráulicamente para permitir el corte de carriles de gran resistencia y más espesor. La otra es una sierra de ferrocarril amoladora, habitualmente neumática o de combustible, con un disco redondo de 350-400 milímetros, más ligera y más fácil de operar y manejar. Habitualmente en las obras esta es la que se está en uso. Esmirlado, amolado del carril. Es una lijadora de la cabeza de carril. Habitualmente es un tren, pero también existen manuales que se suelen utilizar para las soldaduras. Se encarga de eliminar desperfectos, pulir la superficie, pulir juntas, curvaturas y superficies laterales de la cabeza de carril. Perfilado, lavado de vía y comprobación final. El perfilado es el mismo proceso que anteriormente mencionamos en la operación anterior. Posteriormente se procede en muchos casos al lavado de la vía para eliminar suciedad o finos o cualquier capa de grasa que podría existir en la vía durante el proceso constructivo. Posteriormente procedemos a la comprobación, que consiste en auscultación dinámica y geométrica de la vía mediante un tren laboratorio. Gracias por su atención y espero sus comentarios y recomendaciones.